Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos, creo que ya estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidos a otro evento de TICAP Lab. Esta tarde vamos a hablar de cómo ha cambiado la manera de investigar durante los últimos años y también hablaremos bastante de investigación en remoto. Y creo que no hay mejor persona para hacerlo que nuestra invitada hoy que nos acompaña, Sally Graham. Sally es Senior Director of User Experience Research en UserZoom. UserZoom es una de las empresas líderes en investigación a nivel mundial. Y nada, Sally, bienvenida. Muchísimas gracias por tu ayuda y tu tiempo con esta entrevista. No, gracias por la invitación. Un gusto hablar de lo que más me gusta, de investigación. Y sí, un saludo a todos los que están interesados también en el tema. Genial. Bueno, antes de todo, enhorabuenas porque ha sido vaya años para UserZoom, ¿no? Ha sido un año bastante interesante. Habéis tenido una ronda de inversión que, tú me corriges si me equivoco, $800 millones de parte de Thoma Bravo, Exactamente. que es uno de los fondos más grandes que invierte en tecnología. Y esto, a ver, es un hito para las empresas de investigación y de experiencia de usuario en general, imagino, ¿no? Sí, creo que ese ha sido un paso importante, no solo para UserZoom, pero para todas las empresas que están mirando el mercado y están comenzando, ¿no?, a ofrecer estas herramientas. Es interesante porque nos encontramos ahorita en un momento en que estamos esperando quién innova más. Ujú. Entonces hay mucho interés en el mercado de Claro. research en remoto. Claro, además hay que decir que las inversiones de un lado son todas una apuesta, ¿no? Pero cuando la inversión es tan grande, no digo que es una apuesta segura, pero está muy bien pensada y muy bien controlada. Es decir, realmente aquí se sabe que esto va a crecer, que hay muchísimo Ujú. mercado para la investigación y evidentemente Thoma Bravo ve que investigar con usuarios ya se está haciendo a nivel global, todas las empresas fundamentalmente lo están haciendo, así que el mercado va seguramente a crecer en los próximos años. Y vosotros estáis ahí, así que de Exactamente. nuevo, enhorabuena. Y bueno, a ver, yo estuve trabajando UserZoom hace años, no llegamos a coincidir. UserZoom, creo, tú llegaste poco después de que me marché yo, ¿no? Nos Sí. conocimos después. Y ya hace 6 años UserZoom era ya una empresa bastante grande, pero la verdad que el crecimiento ha sido vertiginoso, ¿no? Y quería preguntarte un poco para romper el hielo, cómo ha sido vivir desde dentro todo este crecimiento dentro Sí, de UserZoom. realmente ha sido exponencial. Yo tengo casi 5 años trabajando en UserZoom y cuando empecé a trabajar con ellos, de alguna manera todavía la empresa era, entre comillas, pequeña. Éramos 150 personas. Ahora somos 450 Wow. o algo similar. Ya he perdido la cuenta. Pero se nota el cambio y se nota el crecimiento. Eh, Cada vez somos más y obviamente todos trabajando en remotos en diferentes países. Y ha sido interesante ver cómo ha afectado a la investigación todo lo que pasó después de post-COVID, ¿no? Que ha sido un gran impacto, no solo para UserZoom, pero para muchas empresas del trabajo en remoto, pero ha presentado nuevos retos en cuanto a la Mm. investigación y cómo hacerlo. Justamente hoy, bueno, encontramos un poco en tu presencia también la excusa para hablar de una encuesta que hemos hecho hace poco, que hoy en julio ha sido. Ok. Hemos decidido hacer una encuesta con la gente de nuestro sector para investigar algunos de los cambios que hemos visto a la hora de investigar, ¿vale? A la hora de Ujú. hacer research con usuarios. Y hoy, bueno, la idea es un poco ver algunos de estos resultados, comentarlos contigo. Tú ya has dicho que has notado algunos cambios, ¿no? Y nosotros hemos hecho la encuesta también porque sí los hemos notado. Te hago un pequeño resumen luego a todos para que sepáis de dónde sale esta idea. Nosotros hasta el comienzo de 2020, te diría que el 80% de lo que hacíamos lo hacíamos aquí en este laboratorio, en presencial. Luego, bueno, pasó lo que pasó, evidentemente, y enseguida empezamos a trabajar de remoto. Eso es una cosa que también creo hemos contado en otros eventos. Y, y la verdad que ha ido bien, es decir, nos hemos adaptado bien, hubo clientes que no han tenido ningún problema en pasar a modalidad remoto, incluso
encontramos más clientes, realmente, por trabajar más en el remoto. Es decir, la investigación nos separó. Am, Ahora, la verdad es que aquí en España, donde estamos, realmente no hay barreras para volver al laboratorio. Es decir, la situación ya está bastante controlada, la gente está tranquila. Hacemos estudios en laboratorio, pero menos de lo de antes. Seguimos trabajando mucho en remoto, ¿vale? Y el laboratorio lo dejamos para ciertos tipos de estudios que requieren una presencia aquí, en persona. Por ejemplo, bueno, a lo mejor trabajar con un producto físico. Hacemos estudios, muchos estudios con dispositivos médicos y estos evidentemente son estudios más orientados a la ergonomía. Hay que estar en el sitio, hay que tener el usuario contigo para que pruebe el producto, para que lo toque, para que sea, vamos, que lo use, ¿no? Y hemos visto que, claro, hay todavía muchos que se resisten un poco a volver al laboratorio. Y nos estamos preguntando, de un lado, el por qué. Y sobre todo nos hemos preguntado si esto del remoto es un trend que se va a quedar o no. Porque realmente no nos esperábamos a este punto en este momento seguir trabajando tanto en remoto como antes, ¿no? ¿Tú qué crees? Evidentemente tú tienes una opinión un poco de parte, ¿no? Pero ¿tú qué crees sobre esto? Porque hay mucha gente que dice, no, no, ya el laboratorio va a acabar, el presencial va a acabar, va a ser todo remoto. Claro, creo que es un poco radical, ¿no? Decir que va a acabar Ujú, todo lo que es presencial. Sin embargo, nosotros hemos visto una tendencia después de la situación COVID que ha sido cómo hacemos investigación de mercado ahora que no podemos realmente hablar con los participantes o con los usuarios. ujú, ¿Cómo podemos hacer eso? ¿No? Entonces, la primera opción, cuando los equipos todavía estaban tratando de entender qué es lo que iba a pasar, fue irse al remoto. Y en ese irse remoto se usaron las herramientas que tenían a la mano y hemos visto muchos, como ha sucedido en el caso de empresas, por ejemplo, que comenzaron a trabajar en remoto y después ya no querían regresar a la oficina. Lo mismo ha pasado en investigación, ya no querían regresar al laboratorio, ujú, porque al haber hecho o tenido la experiencia de hacer algo en remoto, como que digamos, ese bloqueo en contra del remoto que tenía antes ha sido removido, ¿no? Han mm, pensado, bueno, ¿y por qué no lo habíamos hecho antes? Si era tan fácil o si era tan fácil reclutar gente en remoto, ¿por qué no lo habíamos pensado? Y creo que el hecho de no tener otra opción que hacer remoto y hacerlo ha ujú. hecho que de alguna manera tengas esa experiencia a la fuerza y ahora cuestiones, ¿no? El hecho de regresar Es un a tema presencial. interesante. Has hablado del bloqueo de los miedos, ¿no? Al remoto. Sí. Una pregunta que te quería hacer y te la hago ya, dado que has sacado el tema, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que vuestros clientes o la gente que habla con vosotros tenían para, no sé, para tener dudas sobre investigar remoto? Es interesante porque los clientes de por sí, nosotros tenemos clientes que son, digamos, del equipo que dirige la empresa y ellos no tienen muchos miedos en cuanto a cómo hacer las cosas. Sin embargo, quienes presentan más miedos son los investigadores, quienes tienen que Mm, hacer el research y ellos cuestionan un poco cómo vamos a hacer para entender cómo vamos a hacer el test script o el protocolo, cómo vamos a lograr sacar estos insights si no podemos tener al cliente frente a nosotros, porque siempre hemos trabajado con el cliente mm, frente a mm, nosotros. Eso, por lo que yo he visto y lo he visto durante años, ten en cuenta que yo hace 10 años que trabajo en remoto. Así que para mí es como, no parece un trend, parece algo mm, que siempre ha estado ahí, pero he visto investigadores que suelen tener, ¿cómo te podría decir? Un rechazo al hecho de hacerlo solamente en remoto o la mayor parte en remoto porque no se acostumbran a trabajar con una herramienta, con un proceso, con tecnología. Ya saben lo que tienen que hacer, tienen mucha experiencia y para ellos les es más natural de alguna manera mm. hacerlo así. Es un poco la actitud, más que el miedo a no lograr tener los Ya. insights.
Yo te añado también nota que he vivido, no yo personalmente, porque a mí no me ha pasado, pero designers o researchers con los que hablé, también ellos vivían el remoto como tengo que aprender una manera nueva de trabajar y esto igual es complicado y a lo mejor también si tengo que utilizar una herramienta que no controlo, wow, Ujú. eso me va a llevar tiempo, es mucho más trabajo, ¿no? Y he notado también un poco estos miedos que luego al final cuando se trata de empezar desaparecen, pero de primera también está un poco esa parte también, ese miedo de ser capaz. O pocas ganas a veces también, ¿no? De aprender algo nuevo, a veces pasa. Creo que es la adopción de la herramienta. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos es que tal vez a un investigador individualmente no sea tanto, porque al final, si tú eres investigador y sabes lo que tienes que hacer, las herramientas, hay muchas herramientas y cualquiera vas a poderle sacar provecho si tú sabes lo que haces. Sin embargo, cuando se trata de un equipo y coordinar y trabajar en equipo es un poquito más difícil. Entonces, la adopción de la herramienta, el colaborar, el trabajar juntos, eso es lo que a veces dicen, no, pero si yo ya lo hacía de cierta manera, ¿por qué ahora yo me tengo que adaptar, ¿no? Y pensar de otra manera. Y eso a veces cuesta, pero cuesta yo creo que para todo tipo de herramientas. Claro. ¿Te parece que echemos un vistazo a los datos de la encuesta y los Claro, comentamos? Creo sí, sí. que vas a ver cosas que te resultaban familiares. A ver, creo que ya la podemos ver. Ok, perfecto. Entonces, la encuesta ha sido una encuesta un poco casera, la hemos hecho un poco rápido en julio, la hemos movido por las redes sociales y hemos intentado involucrar a personas de nuestro sector, evidentemente, y un poco de todo el mundo. Esta es la muestra de nuestra encuesta. Evidentemente hay un pequeño sesgo porque claramente nuestros contactos igual están más cerca de nosotros, ¿no? Así que tenemos un 54% de los encuestados que viven en Europa, un 34% en América, en Norteamérica, y bueno, de estos 33% están en España y 31% en Estados Unidos, ¿vale? A nivel de tipo de compañía, tenemos más de la mitad, casi el 60% empresa, pero también tenemos agencias, freelance. Nos he dicho que en total son 134 los participantes de esta encuesta. Y hemos intentado involucrar, evidentemente, a researchers. Como veis, la mayoría son researchers, más del 70%, pero también otros perfiles que giran alrededor de investigación. Y el único criterio de screening ha sido estar al tanto o estaba de cómo se hace investigación en la empresa o estaba involucrado en cómo en la investigación dentro de la empresa. De hecho, así, aquí tenemos también algún designer, algún PM, etcétera. Y luego hemos preguntado cuántos proyectos hacen en un año. Y la buena noticia es que la gran mayoría, bueno, la mayoría, el 58%, hacen más de 10 proyectos de investigación al año. Así que aquí estamos hablando de empresas de alguna manera un poco maduras, ¿no? A nivel de investigación, ¿no? Se trata de empresas o de, bueno, encuestados en este caso que hacen investigación una vez cada X tiempo. Se trata de empresas donde la investigación es parte de la práctica común. Hemos preguntado pocas cosas, ha sido una encuesta bastante rápida, queríamos ir al grano y realmente lo más importante para nosotros era entender cómo hacían investigación antes de COVID y cómo la están haciendo ahora mismo. Entonces, esto es un poco el resultado. Y la verdad es que es bastante interesante y es también previsible en un cierto sentido. Antes de COVID vemos que, bueno, la mayoría sí que mezclaba remoto y presencial, pero teniendo que elegir entre remoto y presencial, vemos que hay un 35%, casi 36%, que sobre todo hacía investigación en laboratorio. Incluso un 10% que lo hacía solo en laboratorio. Los que trabajaban solo remotos o sobre todo remoto eran menos del 20%. Ahora mismo esto ha cambiado muchísimo. Es decir, no hay casi nadie que trabaje sobre todo en presencial. Casi nadie. Es decir, un 1,49 son 2 personas de las que nos han contestado. Y un 41% solo remoto. Otro 30% sobre todo remoto. Entonces, todo ha pasado a remoto de manera bastante fuerte. Y esta es la fotografía a julio de este año. Entonces, bueno, es un dato muy claro, muy claro. Em, Les hemos preguntado por
sus intenciones para el año que viene, sus planes para el año que viene. Es verdad que cuando preguntamos al usuario sobre sus intenciones, mm, las intenciones son las que son. A lo mejor las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero también aquí estamos hablando con profesionales que tienen que planificar. Así que creemos que ese dato es bastante fiable y sobre todo también las intenciones son importantes porque nos están diciendo mucho, ¿no? Sobre cuál es la actitud con respecto a la investigación remota por parte de los researchers sobre todo. Y, y el dato aquí también es muy, muy claro. Sí que vemos, esta es la paradoja, ¿no? La plan para el año que viene. Sí que nos estamos moviendo a un modelo más híbrido, más mixto, ¿no? Con un 40% que quiere combinar remoto y presencial, pero aún así casi nadie va a volver al presencial. Por lo menos casi nadie de los más de 130 researchers o profesionales del mundo de la UX que nos han contestado. Eh, es bastante fuerte, realmente el dato, ¿no? No me esperaba esto, sinceramente. Me esperaba seguramente que hubiera más gente que antes trabajando remoto, pero que nadie quisiera volver sobre todo al presencial significa que a lo mejor, claro, se combina la técnica, pero el remoto está para quedarse, fundamentalmente. Esto es lo que puedo sacar yo de estos datos. No sé tú cómo lo ves, Sally, si te sorprende de alguna manera o no. Ah, al principio me sorprendió que tan rápido las empresas comenzaron a elegir el remoto y dijeron, bueno, acá tenemos que tomar alguna acción y la acción es ir a remoto. Nosotros internamente también hicimos una encuesta y porque estamos viendo, ¿no? Los diferentes cambios que habían, pero era más enfocada a los equipos y cómo trabajaban. Y una de las cosas más importantes que salió de esa encuesta fue los usuarios necesitan colaborar, los investigadores, colaborar con su equipo. Y una de las cosas más difíciles es colaborar en remoto. Y esa era una necesidad que de alguna manera era cubierta, sí, tal vez no totalmente, pero parcialmente por algunas herramientas, porque la única forma de poder trabajar juntos era tener una herramienta, ¿no? Y poder encontrarse en esta herramienta, poder ver el estudio en esta herramienta. Antes muchos investigadores trabajaban de manera local, con sus archivos en local, ¿no? Con todas las transcripciones en local, entonces no podían colaborar o al menos no se les había hecho fácil eso porque ha sido una transición, ha sido cambiar de manera de trabajar, cambiar de manera de pensar, ahora tengo que compartir todos mis archivos, ahora dónde puedo tener todo. Entonces ha sido bastante interesante, pero sí, de alguna manera creo que nos ha sorprendido a todos el cambio tan drástico después del COVID. Mm. Efectivamente. Y bueno, lo que hemos hecho también no ha sido solamente preguntar por los planes, porque ya sabemos muchas veces que el dato quanti no tiene poca información, necesitamos entender un poquito más el porqué, así que preguntamos también a los participantes las razones para ir al remoto o para quedarse con el presencial o volver al presencial, ¿no? Y también ha sido interesante los datos han sido interesantes por varias razones. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, esa es una respuesta abierta, así que lo hemos calculado en base a lo que comentaban los participantes, pero pueden escribir cualquier cosa, ¿no? Y las razones eran muchísimas, pero, por ejemplo, que solo un 6% hubieran dicho razones sanitarias, es decir, no es seguro quedar con gente todavía, o no lo será en 2023, así que vamos a ser remoto porque está la pandemia. Realmente no parece un problema la pandemia. Es decir, no es, podemos descartar que la razón para quedarse remoto sea simplemente no contagiarse, fundamentalmente. Y la razón más nombrada ha sido el reclutamiento, la captación de los participantes. 1 de 5 ha dicho, es mucho más fácil. Es mucho más fácil encontrar a gente y además podemos encontrar gente mucho más distinta, con mucha más variedad y también alcanzar no solo
el sitio donde tenemos las oficinas o el laboratorio, sino todo el mundo, ¿no? De hecho, este evento lo hemos llamado hacia una UX Research remota y global, porque es evidente que cuando va a ser remoto, las posibilidades a nivel global no, se amplían muchísimo. Y esto de los participantes me ha parecido muy, muy interesante. No sé tú cómo lo ves, porque sé que sobre los participantes remotos siempre se habla mucho, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, definitivamente es uno de los pain points, de hecho, de reclutar participantes. Toma mucho tiempo, se trabaja con agencia, hay que organizar, ¿no?, todas las sesiones y eso quita mucho tiempo al investigador y obviamente es menos tiempo que ellos dedican a la investigación. Por lo tanto, es algo que cuando alguien está interesado en UserZoom, es una de las primeras preguntas que tiene. ¿Qué participantes puedo alcanzar? Tengo a alguien que sea de la marca, de mi marca, para poder entrevistarlo o lanzar un test. Así que definitivamente sí, es algo súper importante para las personas que usan herramientas. Además, bueno, UserZoom, para quien no conozca UserZoom, que algunos pocos sabrán, evidentemente con UserZoom puedes hacer investigación remota moderada, pero UserZoom Sí, nace primero, sobre todo, como herramienta no moderada, así que ahí la captación de los participantes incluso aún más ágil, ¿no? Aún más rápida, porque realmente nada más encontrar el participante ideal, el candidato ideal. Esto hace ya el estudio, así que todo mucho más rápido. Tú puedes hacer un test con 100 personas y a lo mejor en 2 días tienes ya todos los resultados. En presencial exacto. o moderado sería imposible, ¿no? Aprovecho una cosa para decir a la gente que está viendo este evento en LinkedIn. Hay una columna ahí al lado a la derecha donde podéis dejar comentarios y podéis también utilizarlo bueno, aparte de comentar los resultados, también para hacer preguntas, ¿vale? Así que yo echaré un vistazo por ahí, que tengo aquí otra pantalla, y alguna pregunta la vamos también a hacer en directo. Vuelvo un momento a los datos, porque también es importante el tercer punto. Un poco lo que comentabas, ¿no? La gente al final, de muchas maneras distintas, ha dicho, es que funciona. Es decir, no pensaba que funcionaba, pero realmente funciona. Es más fácil, es más eficiente y también más barato. Un 11% han dicho eso, ¿no? Así que es un poco lo que comentabas tú, Sally, ¿no? Antes, ¿no? Las dudas pero ¿lo vamos a poder Sí, hacer bien o no? Y al final se han dado cuenta que sí. claro. Yo creo que era más un límite en cuanto a lo que podían esperar. No lo han intentado. Ahora ya tienen la experiencia y pueden tener más confianza en lo que pueden hacer. Obviamente siempre yo creo que van a haber razones por las cuales quieres hacerlo en persona, Mm, quieres hacer la investigación en persona. Sin embargo, creo que ahora más que nunca lo tienes que justificar. ¿Por qué realmente quieres hacer esto en persona? mm. ¿Cuál es la razón por la que lo harías en persona y no lo harías en remoto? Entonces creo que los papeles como que han cambiado en ese sentido. Mm. ¿Tú lo notas en vuestros clientes? ¿Os cuentan historias de este tipo? ¿Os cuentan cómo he Ah, llegado a decidir a esto en remoto o he decidido contratar User Zoom por esta razón? claro, nos han llegado proyectos, por ejemplo, que son bastante contextuales, Mm, que hemos hablado con clientes, hemos tratado de entender qué querían lograr. Y si bien habían algunas cosas que, digamos, lo podemos clasificar como discovery o muy cualitativo, hay muchas cosas que se podrían lograr de manera remota. En los casos en los que nosotros consideramos que era más eficiente hacerlo en persona, tenía más sentido, también se los hemos dicho, pero esos casos son bastante contados. Y mm, recuerdo un caso en particular que ha sido de innovación y necesitabas realmente tener a dos personas en una habitación porque querías ver las reacciones. Entonces, en ese caso muy específico, sí dijimos, no, yo creo que lo mejor es que tengas el contexto, pero en la mayor parte de los casos hemos logrado hacer el research remoto. mm. Y tú antes has hablado también del hecho de estar ya acostumbrados a trabajar en remoto, en el día a día, independientemente de la investigación, ¿no?
Y también, claro, era una respuesta obvia, pero hasta que no lo he visto escrito no se me había ocurrido. Hay gente que dice, es que ya no digo que no tenemos laboratorio, ¿no? Pero trabajamos desde casa y trabajamos igual Exacto, desde todo sitio. No estamos en el sitio donde está el laboratorio. Nos han contratado para trabajar de remoto, estamos en otra ciudad. Es que no tengo otra manera de hacerlo. Es decir, al final claro. la investigación no se adapta también a cómo está trabajando la gente, ha cambiado la manera de trabajar. Eso es evidente, ¿no? Claro, y yo creo que puede variar de país en país, sin embargo, yo creo que ahora que hemos también entendido que podemos trabajar desde casa, tal vez no Mm, ideal, no es lo ideal para todos, pero de alguna manera somos más flexibles. Entonces, también lo que viene a ser investigación viene a ser más flexible. Ah, bueno, si ya luego desde casa puedo hacer la sesión en remoto desde casa también. ujú. Entonces, Claro. sí, yo creo que la forma de ver las cosas ha cambiado mucho, especialmente porque hemos sido restringidos del hecho, ¿no? De relacionarnos Mm, con personas por 2 años. claro. Y luego, mira, fíjate tú, esto no sé que, igual la gente que trabaja en el mundo del UX, ¿no? Siempre tiene un poco un punto eso comprometido con los demás o con la sociedad, no lo sé. No sé si os postureo, pero tenemos un 6% que también nos ha dicho es más sostenible. Tenemos que viajar menos, porque también cuando se hace investigación se viaja mucho. Y Sí, claro, hemos tenido unos cuantos usuarios que han dicho, participantes, que nos han dicho, mira, es que ya no tengo que coger un avión para irme a investigar en un sitio y esto es mucho mejor también por el medio ambiente y por muchas más cosas, ¿no? Así que también tenemos esta razón. Que obviamente a sí. mí no se me había ocurrido tampoco. No, la verdad que no, es algo que al menos en la encuesta que hicimos no necesariamente Mm, salió, pero sí hay un sentido de que la, generalmente nosotros siempre cuando trabajamos desde la oficina siempre teníamos este conflicto en hay demasiado trabajo, no tenemos tiempo para la familia y eso como que mm, se ha balanceado. Y eso se refleja un poco ahora en la manera de trabajar desde casa. Entonces, al cambiar de actitud, al cambiar de mindset, yo creo que estamos aceptando mucho más cosas nuevas. mm. Sí, además me acuerdo de algún participante incluso que comentó que esto da mucha más flexibilidad con los horarios, porque claro, a veces tienes También, que investigar, ¿no? con usuarios que igual están en otro lado del mundo y tienes que adaptarte a su hora y bueno, si estás en casa te cuesta menos, fundamentalmente. claro. Luego está O también por el otro lado de ejemplo, exigir demasiado a quien está en casa, ¿no? Que eso también es un problema que aquí en España hemos tenido bastante. o también maestros o personas que no se pueden realmente hacer una sesión en la mañana o en la Mm, noche. Hay mucho más flexibilidad para ellos, no solo para los investigadores, sino también para los participantes. El hecho de que claro. un participante pueda ingresar a una sesión y que sea a la hora que ellos elijan, hace mucho más fácil el reclutamiento. Claro, y te permite también encontrar personas muy distintas de lo habitual, en el sentido de que puedes ir a perfiles un poco más peculiares, ¿no? Porque nosotros estamos en una ciudad, bueno, grande como Madrid, tú estás en Londres, es decir, es fácil encontrar un poco todo tipo de participantes, pero no necesariamente. A veces se buscan perfiles tan específicos que tienes que ampliar la captación a todo un país, a Exacto, lo mejor, ¿no? Entonces eso te permite ir justo a la persona que necesitas para ese momento, para ese estudio específico. claro. Mm. Y bueno, hay cosas positivas en el remoto, también hay cosas positivas en el presencial, en el laboratorio. Así que también hemos preguntado por qué te quedas con el laboratorio, por qué vas a volver o por qué de todas formas sigues combinando remoto con presencial. Y la primera, una razón un poco obvia, es decir, no hay otra manera de investigar ciertas cosas. Mm, Yo te he hecho el ejemplo de dispositivos médicos y puede también ser un estudio etnográfico donde a lo mejor tienes que ir por la calle viendo o en una tienda viendo la gente cómo compra, ¿no? Y esto, evidentemente, remoto es un poco más complicado, en alguna vez también un poco imposible, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente es el motivo. Luego, a ver, siempre ha habido gente que, aunque haya probado el remoto, dice, echo de menos el contacto directo con la persona. Echo de menos esta cosa de poder
ir un poco más allá de lo que dicen, eh, poder estar al lado, notar mejor ciertos aspectos, ciertos comportamientos, ciertos gestos que me dicen algo más sobre lo que están pensando de verdad, sobre si se sienten cómodos, incómodos con algo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Porque yo he trabajado mucho en remoto, la verdad no lo he notado mucho esto, realmente. Es decir, con un poco de experiencia consigues conectar bien también en remoto con la persona que tienes delante. Pero no sé, ¿qué te parece esto? Porque es una razón clásica, ¿no? Para decir presencial. Sí, sí. No lo tengo al frente, entonces no puedo Mm, entender. Pero como tú dices, yo creo que una de las cosas importantes es, si tienes experiencia en la investigación, vas a poder adaptarte o a la tecnología que tienes al frente y poder sacar lo mejor de esa tecnología. Sobre todo, si hablábamos en cuantitativos, puedo entender el hecho de que algunos digan, no tengo a la persona enfrente, pero también tienes la posibilidad de hacer las sesiones en remoto y hablar, ¿no? Como estamos hablando ahorita en Zoom. Pero si bien hay que tener en cuenta cuándo es mejor hacer algo en persona, porque por ejemplo, como tú decías, todos los temas contextuales, definitivamente en persona son mucho mejor. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el caso de una investigación que teníamos que realizar en un automóvil. No podíamos no realizarla ahí porque teníamos que ver cómo reaccionaba el usuario, entonces ese era un caso muy específico que mm, era importante hacerlo así. Pero, por ejemplo, había otro caso en el que era en la pantalla de un restaurante en el cual tenías que seleccionar el menú y la pantalla era una pantalla touch que podías elegir mm, las opciones y esa misma pantalla la tenías también en versión web. Entonces sí pudimos hacer el testeo y no íbamos a obtener mucho más allá si los acompañábamos al restaurante para testear mm. la pantalla. Entonces yo creo que es una cuestión de decidir cuál es el objetivo de la investigación, qué exactamente quieres entender para un poco decir así. Sin embargo, o sea, yo creo que en el ámbito de productos digitales, los usuarios están en su ambiente natural cuando están en línea. Por lo Mm. tanto, testear en remoto me parece sumamente válido. Si tú los llevas a un laboratorio y le dices, entra a este sitio, compra esto, es algo menos natural Mm. que si lo hicieran en remoto. Sí, ese sesgo de estar en un entorno simulado, efectivamente, es verdad. Es decir, si estás de remoto, pierdes igual un poquito de feeling, ¿no? Con el participante, pero también, por otro lado, tampoco es tan malo, porque dado que estamos, imagino un test, por ejemplo, ¿no? Un test de usabilidad clásico por tareas, eh, Ujú. efectivamente, siempre le decimos, bueno, tú imagínate de hacerlo en tu casa sin nadie que te está hablando, ¿no? Claro, Es mucho más fácil hacerlo cuando estás en remoto, donde no hay nadie a tu alrededor y a lo mejor el cuando moderador realmente no hay está, nadie. ¿no? En Exacto. una ventanita pequeña y está callado y tú estás ahí en el ordenador tranquilo, tranquilo que con alguien aquí al lado que está mirando en tu ordenador. Eh, yo creo que sí, también es una ventaja hacerlo así. Es un poquito más, ¿cómo se dice? Aséptico, ¿no? Es decir, Exacto. no vamos a crear ese sesgo de la simulación de manera excesiva. Siempre existe, ¿eh? La simulación, pero de algún lado los vamos paliando un poco. Y luego, bueno, última razón es la de las agencias, bueno, también de personas eh, que, que trabajan en empresas y tienen clientes internos, ¿no? Nuestros clientes quieren hacerlo así, es que no podemos elegir. Esto, bueno, es otro motivo, ¿no? Pero Am, ese motivo creo que de alguna manera lo entiendo porque lo hemos visto. Y yo creo que ese motivo tal vez pueda estar relacionado porque cuando tú tienes equipos que no necesariamente entienden de investigación o es lo suyo la investigación, ellos quieren ver al cliente diciendo cosas, mm, quieren ver Entonces, no es una cuestión de que el research no sea válido o los resultados no sean válidos, es una cuestión de influenciar mm, a alguien en la empresa para que diga, mira, he hecho esta investigación,
con 20 usuarios, tú los has conocido todos, los has escuchado todos, han estado acá, entonces es como una evidencia un poquito más fuerte. Pero yo creo que Quiero para ver lo hacer que pago, ¿no? investigación, claro, Quiero exacto, algo tocarlo. así. Ya. Y yo creo que eso es todavía lo que muchos equipos necesitan. Creo que hay muchos equipos que no logran influenciar internamente y de alguna manera ellos piensan que Mm. teniendo al cliente ahí lo van a lograr. Además, creo que es importante hablar de, no es un tema de calidad ni de experiencia, Exacto, ¿vale? Porque todos los más grandes, las empresas más grandes están haciendo investigación de remoto. No podemos decir que remoto es la solución barata solo para algunos. Es que esta gente, es decir, Google claro. investiga remoto también. No es que sea Sí, un problema Google, de hacerlo Facebook, mal, exactamente. Y mira, estaba leyendo ahora en los comentarios, Laura Catalina dice una cosa también interesante. A veces pensamos demasiado en los sitios donde trabajamos nosotros y no pensamos que también hay otras realidades como Latinoamérica, donde a veces la conexión a Internet es mala, nos comenta. Así que para alcanzar ujú, ciertos participantes, algún nivel económico de un cierto tipo, es complicado trabajar en ujú. remoto. Y eso es verdad también. Hemos hecho estudios con Latinoamérica. A veces, efectivamente, a veces la conexión no siempre es buena, pero tampoco es buena a lo mejor si queremos trabajar en un pueblo de España, del centro de España, pequeñito, a lo mejor tampoco ahí, ¿no? Eso sí que es una limitación que a veces hay, ¿no? Sí, definitivamente lo vemos mucho en estudios. Por ejemplo, lanzamos estudios en África Mm. y en China. China, tú sabes, tiene seguridad por todas partes, Su entonces es firewall muy también. Mm. complicado sí, complicado hacer estudios. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido más problemas técnicos, hemos logrado hacer la investigación. Es decir, si nosotros pensamos en Europa que vamos a lanzar una investigación a 100 usuarios y vamos a tener 100% de respuestas, tal vez en otros países donde la conexión o ciudades donde la conexión no sea tan buena, tal vez lo logremos en menor medida, por ejemplo un 50%, un 60%, pero me parece que de todas maneras se ha logrado. Antes ni siquiera Mm. podríamos llegar, ¿no?, a esas ciudades. Entonces, yo creo que es una cuestión de que si vas a testear en esos países, tienes que de alguna manera definir qué es éxito. ¿Quieres lograr un 60% de respuesta, un 20%? ¿Qué es lo que más o menos para esa ciudad sería aceptable? Mm. Porque si no, sería complicado hacer, ¿no?, las Mm. investigaciones. Pero sí, Me, definitivamente hay mm. retos. Me estoy preguntando también si de alguna manera, aunque pequeña, a lo mejor investigar de remoto nos está sesgando un poquito porque estamos alcanzando sobre todo participantes un poco más digitales que los demás, Claro, esta es ¿no? una buena pregunta. Definitivamente, los participantes que se incluyen en los estudios son participantes que hasta cierto punto, como mínimo, pueden inscribirse en este tipo de paneles, ¿no? Para participantes en investigaciones de usuario. Nosotros hemos hecho investigaciones con participantes con menos, digamos, menos tecnológicos, pero las hemos hecho en sesiones en remoto, es decir, con Mm. moderadores en Mm. remoto y hemos ido para audiencias nicho para lograr conversar con personas, por ejemplo, mayores de edad. Hemos tomado más tiempo. También hacemos estudios de accesibilidad con personas ciegas y con la herramienta. Entonces, yo creo que es un poco pensar cómo yo puedo, con la herramienta que tengo a disposición, cómo yo puedo alcanzar esa audiencia, tal vez trabajando con una agencia de reclutamiento que sea Ujú. específica para ese nicho de personas Ujú. y lograr incorporarlas. Pero sí, definitivamente es algo que se tiene que pensar y un poco planificar cómo obtener al usuario correcto. Bueno, hay unos cuantos retos y hemos hablado también de que, bueno, es una manera un poco distinta de investigar, a lo mejor hace falta
skills un poco diferentes, ¿no? Y cuéntanos un poco, dado que ya estamos hablando de esto, ¿cómo es investigar remoto? Es decir, ¿qué tiene que saber un researcher que diga, vale, empiezo a pasar al remoto completamente? O igual ya está haciendo remoto, pero no se siente seguro de estar haciéndolo bien. Claro, creo que he visto, he tenido varios equipos y he visto diferentes cosas, pero una de las cosas que he visto de manera consistente es, a veces cuando tú tienes mucha experiencia, te va a costar un montón adaptarte a la herramienta. Entonces, como decía nuevamente, esa actitud es cómo hago para adaptar mi forma de trabajar e incluir la herramienta. Esa es una de las cosas. He visto que los researchers que son más académicos les cuesta mucho Mm, y los researchers que son más de producto o recién tienen poco tiempo haciendo investigación, se les hace mucho más fácil adoptar la herramienta. claro. Entonces, para mí, más que habilidad, es mucho actitud, ¿no? ¿Cómo puedo incorporar esta herramienta en mi investigación? Más que habilidades. Sin embargo, por el otro lado, si tú no tienes suficiente experiencia, una herramienta como UserZoom te puede hacer sentir que no sabes por dónde empezar, Mm, porque tú tienes que saber elegir el método. Si tú no tienes experiencia y no puedes decir, mira, yo para esto necesito un estudio cuantitativo o para esto necesito un estudio moderado, tal vez te encuentres con una herramienta que te ofrezca tantos métodos que tú vas a decir, ¿por dónde empiezo? Entonces, la claro. experiencia es muy importante, el tener el hecho de estar abierto a la tecnología y cómo le saco provecho a esta herramienta. Estas son las dos cosas que he notado en particular que Mm, podrían ayudar un montón. Y en cuanto a una nueva habilidad que tal vez los investigadores no tenemos o no teníamos hace un tiempo cuando empezamos, yo vengo de la investigación cualitativa y después he pasado a la investigación más cuantitativa. No muchos investigadores están, ¿cómo te podría decir?, mezclando el cualitativo y cuantitativo. mm, Todavía estamos en esta división de o yo soy cualitativo o yo soy cuantitativo y no muchos estamos pensando en indicadores de éxito, algo que en muchas empresas lo están pensando en la manera de por ejemplo, queremos saber si tenemos ROI por hacer UX, el porcentaje de conversión que vamos a tener, estamos generando el negocio. Todas estas preguntas que tienen generalmente los gerentes o los líderes de la empresa no son contestadas o no están alineadas con el research. Y eso mm, genera muchos problemas porque a veces dicen, hemos invertido tanto y no sabemos cuánto UX ha contribuido al todo, ¿no? Al negocio, cómo hemos mejorado, porque no hay una manera tangible y directa de necesariamente probarlo. Puedes tener un caso de ROI, puedes decir, sí, hemos hecho un benchmark, hemos mejorado cierto indicador, pero no es como completamente, ¿no? mm. Algo directo que hemos impactado o no tenemos la evidencia de eso. Hay tantas variables a la vez que no sabes, ¿no?, Exacto. filtrar cuál es el trabajo de UX frente a lo de marketing. Es verdad, es verdad. Pero es verdad también que es un poco una asignatura pendiente, como decías, el hecho de ir un poco Claro, más a combinar los enfoques, ¿no? Qual y quanti. yo creo que en el futuro tiene que haber alguien que sea una figura como de UX Strategies, que vea la estrategia, que todavía no hay. Hay gente que lo hace, el rol no está definido como un UX Strategy, pero alguien tiene que unir todos los resultados y traducirlos a la estrategia. Ahorita todo es muy táctico o poco estratégico a nivel negocio y esa unión todavía no está. Esto es lo que he visto, de alguna Sí, yo manera. lo noto también, pero eso también es un problema que he visto muchas veces. Es decir, hay muchas empresas que hacen investigación solo por hacer investigación. Pero luego las Exacto. decisiones que toman no están necesariamente relacionadas con los resultados de la investigación.
Y es verdad también que cuanto más fácil se hace investigar, cuando tienes una herramienta como UserZone que tiene todas las técnicas, igual la tentación es, hago mis cosas y luego, ¿qué Exacto. hago con todo esto, no? Entonces también ahí hay que tener un plan, fundamentalmente. Y eso pasa por definir KPIs, definir objetivos, priorizar, etcétera. Un perfil estratégico en ese sentido es fundamental. Mm. Sí. Am, bueno, ¿cómo las ves las empresas? Que trabajáis con todo el mundo, ¿no? Es decir, trabajáis con empresas muy grandes, también un poquito menos grandes. ¿Cómo Sí. están evolucionando en ese sentido? Es decir, ¿lo ves que mejoran o todavía hay un poco de, como se dice, ingenuidad en ese sentido cuando se investiga? Definitivamente, como te decía, quienes logran de alguna manera relacionar los esfuerzos de UX con ciertos indicadores, ven las mejoras. Nosotros, por Mm, ejemplo, estamos tratando de contrastar todos los insights que hemos podido recolectar y cuántos han sido aplicados a los sitios, cuánto hemos influenciado el cambio de un sitio y cuánto este sitio ha mejorado. Entonces, cuando tú mm, tienes esa relación entre investigación y objetivos, yo creo que la gente comienza a ver el avance, el progreso. Ah, entiendo por qué estamos usando research para mejorar algo, pero todavía hay empresas que están empezando, entonces recién están tratando de entender, ok, este es nuestro primer proyecto, qué es lo que queremos saber, no tenemos claro los KPIs y no tenemos claro muy bien las preguntas que queremos, o sea, queremos aprender, pero todavía no sabemos qué vamos a obtener. mm. Esa es una de las cosas que vemos en clientes más inmaduros. Sin embargo, yo creo que todos tienen el gran reto de cómo hacer investigación en empresas un poco más grandes y que no se duplique la investigación. Claro. Ese es otro reto, porque ahora que hay muchas empresas maduras que hacen mucha investigación, ahora tienes dos departamentos haciendo tal vez una investigación similar. Y yo Claro. creo que es inevitable ahora que se tienen herramientas hacer eso porque Mm, todo se está democratizando todo lo que es UX Research, pero va a llegar un momento en que alguien va a decir, a ver, un momentito, hay que pensar un poco bien, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que tener un plan para evitar ese duplicar información. Y ahí yo creo que es donde entran los repositorios de insights porque tienes que tener una librería de insights o una librería de research que puedas ir a consultar, que alguien se vaya de la empresa, que tú puedas decir, esta investigación ya se hizo, sobre todo las estratégicas, porque las tácticas, bueno, son en el momento, ¿no? Se usan en el momento, pero las estratégicas las tienes que buscar. Yo he tenido clientes que me han pedido reportes que hemos realizado 6 meses atrás porque la persona que estaba a cargo se había ido y no tenía acceso a la mm. investigación. También. Nosotros vivimos, por ejemplo, casos donde los mismos clientes, empresas muy grandes, a lo largo del año te piden estudios que de alguna manera van a tocar temas muy parecidos. Y esto pasa porque hay distintos departamentos que igual se ocupan de distintos productos que quieran investigar ese mismo tema. Y siempre nos preguntamos, pero todo lo que hemos dicho al otro departamento, ¿tú lo sabes? Porque evidentemente no es el 100% de la investigación, ¿no? Pero un buen 30% de la investigación es algo que se solapa con algo ya hecho. Y hay temáticas Exacto. que preocupan mucho últimamente. Es decir, nosotros, por anticipar, que estamos un poco trabajando en un pequeño report sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años acerca de privacidad, porque la privacidad es un gran tema en la que muchas empresas Sí, quieren trabajar. Y los datos, bueno, a ver, hemos aprendido mucho en muchos países y hay muchos insights que se repiten. Y, sí. y claro, no sé si igual nosotros tenemos esta visibilidad más que las mismas empresas nos han comisionado los estudios, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro repositorio, pero ellos igual tienen 5 y no Claro. se hablan, ¿no? Eso también es algo que pasa. No, es Y, interesante. Nosotros vemos muchas cosas duplicadas también. mm, hemos hablado un poco de cómo trabajan las empresas que usan herramientas como UserZoom o que hacen investigación. ¿Cómo trabajáis vosotros internamente? Yo creo que entre los asistentes a esta charla también hay gente que se
pregunta cómo es trabajar en UserZoom, porque UserZoom es una plataforma, pero también es un equipo de researchers y tenéis muchos, ¿no? ¿Cuántos Claro. tenéis? Bueno, hasta la pregunta es complicada, pero digamos Muchos. que hay muchos researchers. Tenemos básicamente dos equipos al- en 5 países, más o menos. Y hay un equipo que se dedica solamente a la adopción de la herramienta, es decir, a ayudarte a aprovechar el máximo de la herramienta. Y mi equipo en particular, nosotros realizamos proyectos para clientes, es decir, nos encargan toda la investigación y nosotros usando UserZoom obviamente hacemos esa investigación y entregamos todo el proyecto al cliente. Nosotros, mi equipo en particular, seremos 45 personas, un poquito más. Wow. Eh, y estamos nuevamente, generalmente en Estados Unidos, en Europa. Mi equipo en particular trabajamos en squads, tenemos 5 o 6 personas y tenemos un líder por cada squad. El líder se encarga de un poco de ver la calidad de research que nosotros eh, después vamos a presentarle a los clientes, porque cuando nosotros tenemos nuevos integrantes en el equipo, tienen que recibir un training para que puedan usar la herramienta de la mejor manera. Obviamente como researcher tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero teniendo la herramienta vas a descubrir cosas nuevas. Y tratamos de escalar de alguna manera nuestros métodos, entonces tenemos plantillas, tenemos formatos de reportes un poquito ya definidos para cada tipo de metodología y de alguna manera darle un toolkit a los investigadores para que ya empiecen con algo y no empiecen desde cero. Entonces estamos tratando de tener los procesos bastante claros en cuanto a tiempos, qué acciones se hacen. Nuestros researchers ya saben un poco qué es lo que se tiene que hacer en la primera reunión, en la segunda reunión y cómo se presentan los resultados. De todas maneras, obviamente hay tantas metodologías, ¿no? Tantos proyectos que son bastante personalizados que no te imagines que es toda una plantilla. Siempre va a haber un montón de personalización en cada proyecto. De hecho, a lo mejor podemos hacer un breve resumen de todo lo que se puede hacer con UserZoom, ¿no? Porque hemos hablado que hay muchísimas técnicas a disposición y, bueno, evidentemente estudios moderados, estudios no moderados por tarea. Y la verdad que voy un poco de sesgo porque he estado trabajando en UserZoom, pero no he visto ninguna herramienta que permita hacer todo lo que permite hacer UserZoom a nivel de tareas, la verdad. Capsorting, tree testing, Claro, tenemos, tienes ¿qué más? el click test, Mm, tenemos obviamente las simples encuestas, pero puedes hacer encuestas a miles de personas. Tienes un sistema de lógicas que te permiten, ¿no? Preguntar las preguntas que necesitas y filtrar participantes. Como tú decías, es posible hacer sesiones moderadas remotas. Y nosotros, por ejemplo, últimamente hemos hecho un montón de estudios de personas usando la herramienta. Sin embargo, no hemos usado solo un método, hemos usado las sesiones moderadas, más encuestas para desarrollar las personas. Eh, tenemos los clásicos test de usabilidad, ya sean cualitativos como cuantitativos. Tenemos heatmaps donde podemos preguntarle al usuario dónde crees que tienes que hacer clic para ir a cierta sección el sitio. Lo, lo, tienes tantas opciones que ya. te puede tomar tanto tiempo hacer un estudio, puedes mezclar cuantitativo con cualitativo, puedes hacer lo que a veces nosotros hacemos, que es Kano análisis y conjoint análisis. Como investigador te puedes divertir un montón. Sí. Sin embargo, a nivel de eficiencia, por eso yo creo que es muy importante tener tu proceso, porque no puedes tratar de responder todas las preguntas en un estudio. Tienes que ser bastante diligente para decir, ok, en este estudio me voy a enfocar en estas 3 preguntas
para que los resultados sean bastante fiables. Cada vez que yo veo a clientes que quieren hacer miles de preguntas con miles de técnicas al mismo tiempo, generalmente nosotros recomendamos mantenerlo simple y enfocado a lo que ellos quieren aprender y después lanzar otros estudios. De hecho, antes hablabas de skills y de que tienes que aprender, ¿no? Para poder trabajar en remoto o la investigación. Y yo tengo una cosa que creo que es muy importante, que es una cosa que he vivido yo personalmente. Cuando diseñas un estudio, tienes que cambiar la manera de diseñarlo. Porque una cosa es tener un usuario aquí al lado y poderle explicar bien cuál es una tarea o poder repetir una pregunta si no lo ha entendido bien. Y otra cosa es que el usuario igual lea una tarea a través de UserZoom o cualquier otra herramienta, Es no está el cierto. moderador y tiene que quedar 200% claro con lo que tiene que hacer, porque si no fastidias el estudio, ¿no? Entonces, esto es un buen ejercicio, también como investigador y como profesional del UX, ¿no? De trabajar la claridad de tu mensaje y de pensar en toda la causística de cómo se puede malinterpretar lo que te Una acabo de pedir, pregunta ¿no? o una Y tarea. eso es complicado. Yo creo que es lo que de verdad cuesta un poquito más. Por lo menos a mí me ha costado un poco más y lo he visto también en otra gente. No, no sé si cómo lo ves, pero Sí, no. no, no, sí, muy buen punto, porque creo que yo he visto investigadoras que a veces han escrito una pregunta y no han puesto ciertas instrucciones y tú realmente no te imaginas lo que los usuarios hacen hasta que llegas y lo ves en un video. Y dices, me olvidé decirle o indicar ciertas cosas para que no se vaya o no salga de ¿no? De este flujo que yo quisiera que él siga. Mm, Entonces, creo que una de las cosas que tienes que hacer es aprender por experiencia. Es decir, una vez que te equivocaste y ves el video que el usuario ha ido por otro camino, ahí recién creo que tomas en cuenta, de acuerdo, entiendo ahora que tengo que añadir una instrucción, pero hasta que no lo ves, claro. tal vez no te es tan claro y hay cosas obviamente en la herramienta que nosotros añadimos, por ejemplo, como eh, haz clic en he terminado, pero antes coméntanos tu respuesta, porque si haces clic antes, obviamente no te vamos a poder escuchar. Cosas Evidentemente. técnicas que Ya, vas a aprender, ¿no? Al usar pequeños la trucos. herramienta. Sí. Pues, Sally, nos quedan pocos minutos, realmente. Quería hacerte una última pregunta y es un poco de cada futuro, ¿no? Es decir, ¿qué le queda por hacer a la investigación remota? ¿Cómo puede evolucionar User Zoom o cualquier otra herramienta que permita hacer lo mismo? ¿Cuál es el próximo paso? Creo que una de las cosas, y nosotros también hacemos investigación a investigadores, a researchers. Entonces, una de las cosas creo que por donde van a ir las innovaciones es videoanálisis, todo lo que Mm, sea inteligencia artificial para poder mm, no ver todos los videos y que alguien nos haga un poco más el resumen. Hay herramientas que ya lo ofrecen, pero de manera un poco limitada. Todavía no confiamos mucho como investigadores en eso porque nos parece que no hay suficiente, todavía no hay suficientes herramientas que te pongan algo tan claro, ¿no? Que te digan, esta es la síntesis de este video. Todavía no hay eso, pero por ahí va. Todo lo que sea insights management o repositorios donde tú puedas manejar los insights que has conseguido en los proyectos. Y hay muchas preguntas en cuanto a todo lo que es voz, y todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que se va a tener que testear, ¿no? Todo lo que es smart home, todo lo que son screen, mm, pantallas, televisión, cómo esa tecnología se va de alguna manera a integrar y qué es lo que vamos a tener que testear en el futuro, porque tal vez ya no sea solo pantallas, ¿no? claro, Yo creo que hay que eso, adaptarse, ¿no? También a la nueva tecnología que exacto, llega y a ver qué va a ser. Porque, claro, el exacto, metaverso, ¿cómo testamos el metaverso? ¿No? sí. Pues sí. Pues nada, creo que, bueno, ya hemos acabado el tiempo prácticamente. Sally, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Sé que estás súper ocupada con un montón de proyectos y espero que no tengas que seguir trabajando ahora, que ya el día ya ha acabado. Espero de verdad.
Y ha sido un placer, la verdad, ha sido súper útil hablar contigo. Y nada, muchísimas gracias también a los asistentes que nos han visto en LinkedIn y que han comentado también durante el evento. Gracias, Estefano. Pues nada, hablamos pronto. Sí, Hasta hablamos luego todos. pronto. Buena Hasta tarde. luego. Adiós.